Te damos nuevamente la bienvenida al módulo Ora la Biblia. La última sesión vimos por qué orar la Biblia es tan poderoso en lo espiritual y beneficioso en lo práctico. En las próximas dos sesiones veremos dos porciones de la Escritura que son especialmente útiles y que podemos usar para la oración. Esta sesión se enfocará en los salmos del Antiguo Testamento y la próxima se enfocará en las oraciones del apóstol Pablo en el Nuevo. Mi meta en cada una de estas sesiones es introducir una categoría de oraciones que encontramos en la Escritura y ayudarte a orarlas por tu cuenta. ¿Qué son los salmos? El libro de los salmos es el libro de oraciones de la Biblia. Es un tesoro oculto que contiene canciones de alabanza y lamento cargadas de teología y movidas por las emociones. Escritos por David, Salomón, Moisés, Asaf y otros, los salmos ofrecen oraciones para casi todas las situaciones y emociones imaginables, desde el profundo dolor del lamento que se encuentra en el Salmo 88 hasta la exuberante alabanza del Salmo 150 y todo lo que esté en el medio. Los salmos nos dan palabras para cuando nuestros corazones nos fallan y sirven como la banda sonora emocional del pueblo de Dios. Aunque fueron dados originalmente a Israel, los salmos tienen una importancia especial para los cristianos. Al igual que el resto del Antiguo Testamento, estos nos apuntan hacia Jesucristo y encuentran su verdadero cumplimiento en Él. Jesús lo confirma en Lucas 24. Era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús, el verdadero israelita, personificó el himnario de Israel más que cualquier otra persona en la historia. La vida del Salvador fue tan moldeada por los salmos que él los citó en sus últimos suspiros. Los salmos también tenían una importancia especial para los apóstoles de Cristo, quienes los oraron y citaron con frecuencia. El apóstol Pablo escribió en Colosenses 3, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Una manera en la que la palabra de Cristo habita ricamente en nosotros es al adorarlo usando los salmos. Son una porción única de la Escritura que posee un valor especial para la adoración colectiva y para nuestra vida devocional personal. Me encanta lo que dijo el misionero escocés James Gilmore. Cuando siento que no puedo avanzar en la devoción, abro los salmos y empujo mi canoa, y me dejo llevar por la corriente de la devoción que fluye a través de todo el libro. La corriente siempre lleva hacia Dios y, en la mayoría de los lugares, es fuerte y profunda. Espero que esta sesión te anime a empujar tu canoa y a dejarte llevar por la corriente de los salmos hacia Dios. Quizá esa ya haya sido tu experiencia. Has atesorado los salmos por muchos años, como James Gilmore, y los has usado para la oración. O a lo mejor te ha parecido que orar los salmos es más difícil de lo que esperabas. Esa, de hecho, fue la experiencia del teólogo J.I. Packer. Packer creció como anglicano y cantaba los salmos en la iglesia desde temprana edad. A pesar de que había oído por años cómo los salmos eran para orar, Packer admitió que le tomó casi 20 años de ser un creyente convertido y maduro para realmente entender cómo eran modelos de oración. ¿Por qué tuvo Packer este problema? Especialmente al recordar cómo Packer tenía una mente tan brillante y un trasfondo lleno de los salmos. Packer reflexionó en ello en su libro sobre la oración y registra 2 razones por las que luchó con los salmos. Así es como su coautor lo describió. En primer lugar, los salmistas, al ser poetas, se saltaron los pasos lógicos y presentaron sus ideas más como flores en un arreglo que eslabones en una cadena. Y como J.I. tiene una mente lineal, como la de un abogado, esto le molestaba. Segundo, los salmos muestran una intensidad concentrada, desinhibida,
casi feroz en la forma en que dicen, o más bien gritan, su auxilio y sus gracias. Esto era algo con lo que el calmado control interior de J.I. no podía lidiar. Parte del problema de Packer era entender el género literario de los salmos, y la otra parte era cómo los salmos chocaban con su propia personalidad. Más adelante, Packer se dio cuenta de que había una razón más profunda por la que luchaba con los salmos. Esta razón más profunda era que, a pesar de que él podía explicar muchos aspectos de la oración a la gente según su coautor, él a duras penas conocía de manera experiencial lo que realmente significaba orar con todo su corazón. Orar con todo nuestro corazón es realmente la esencia de los salmos. Ahora veremos cómo utilizar los salmos para orar. Permíteme empezar con eso. No sientas que necesitas dominar todo lo que te diga. Simplemente abrir la Biblia en los salmos y orar es una manera increíble de acercarte a Dios. La información y las herramientas que te compartiré ahora pueden ayudarte a extraer más de las riquezas de los salmos y, por tanto, a profundizar tu experiencia al orarlos. Para usar los salmos en la oración debemos entender el género de la poesía. Recuerda que eso era parte del problema de Packer. Entender los aspectos básicos de cómo funciona el género bíblico de la poesía nos ayudará a remover las barreras para orar los salmos. Hay dos tipos principales de salmos. El primero es el lamento, que es simplemente una respuesta a los males del mundo. Estos salmos con frecuencia expresan el dolor ante los desafíos de la vida del salmista y a veces son quejas delante de Dios. Hay un tipo pecaminoso de queja que se olvida de la bondad de Dios, pero hay otro tipo de queja que procesa correctamente la vida en nuestro mundo roto, a través de los ojos de la fe. Esto es lo que los salmos de lamento nos ayudan a hacer. El segundo tipo de salmo es la alabanza, la cual es una respuesta a la bondad de Dios. Estos salmos se regocijan en el firme amor del Señor y su fidelidad. A menudo describen su glorioso carácter y las maravillosas obras en el pasado de Israel y comparten las razones para alabar su santo nombre. Entonces el lamento y la alabanza son los dos tipos principales de salmos, a pesar de que muchos tengan elementos de ambos, como podría esperar al vivir en un mundo caído que es gobernado por un Dios bueno. Hay algunos elementos básicos que debemos saber sobre el género de la poesía y cómo se expresan los autores. Los salmistas con frecuencia usan uno de los tres tipos del paralelismo hebreo. Esto quiere decir que hay una relación entre dos versos de un poema. Encontramos el paralelismo sinónimo. Estos versos comparten la misma idea en palabras diferentes, como en el Salmo 6:1. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. También se encuentra el paralelismo sintético. En este paralelismo, el segundo verso desarrolla lo que se dijo en el primero, como vemos en Salmo 6:4. Vuélvete, Señor, rescata mi alma, sálvame por tu misericordia. El segundo verso repite la idea del primero, que el Señor rescate al salmista, pero agrega una razón, por tu misericordia. No solo vemos un ejemplo de un paralelismo hebreo que desarrolla, sino que observamos el razonamiento detrás de una petición, que es algo útil para buscar mientras oramos los salmos. El tercer tipo es el paralelismo antitético. Este ocurre cuando dos versos se contrastan el uno con el otro, como en el Salmo 1:6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Los salmos también se expresan con el uso de imágenes y metáforas. En lugar de decir Dios cuida de sus hijos, el Salmo 23 dice el Señor es mi pastor. En lugar de decir estaba débil, David dice en el Salmo 32 mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Debemos preguntarnos qué describe esta imagen y cómo se relaciona esto con la situación del salmista.
Estas imágenes claman por una reflexión y meditación más profunda. Cuando meditamos en estas imágenes y metáforas, entramos en la situación y en las oraciones del salmista de una manera muy especial. Lo último que debemos buscar es el tono o las emociones de los salmos. Lo que leíste era alegre, desesperado, pesado y triste. Recuerda que esto también era parte del problema de Packer. Su personalidad no encajaba con algunas de las emociones crudas que expresan los salmistas. Puede que no queramos ir a donde llevan las canoas de los salmistas, pero en un mundo caído, lleno de pecado, muerte, maldad, enfermedades y personas que se oponen a Dios, debemos aprender a procesar las cosas malas de la vida de una manera bíblica. Los salmos a veces son un gusto adquirido, algo que debemos aprender a apreciar en su totalidad, y muy a menudo esto ocurre a través del estudio y de orarlas durante un tiempo. Pero Dietrich Bonhoeffer acertó al decir: mientras más profundamente crezcamos en los salmos y mientras más frecuentemente los oremos como nuestros, más sencillas y ricas se volverán nuestras oraciones. Entender el género literario de los salmos es útil para comprender cómo orarlos. Adicionalmente, entender un salmo desde diferentes perspectivas puede añadir riqueza a nuestras oraciones. Los salmos son oraciones increíblemente versátiles, que han sido elevadas por una gran variedad de personas en una diversidad de situaciones a lo largo de milenios. Nuestras oraciones serán enriquecidas cuando pensamos en los salmos de perspectivas diferentes. A continuación veremos 3 perspectivas que debemos tener en mente. Primera, la perspectiva del escritor. Algunos de los salmos dan detalles de la situación cuando fueron orados por primera vez. El sobrescrito, justo arriba del texto de los salmos, podría proveer información. Varias veces en la vida de David hay un pasaje específico de los libros de Samuel en el trasfondo de ese salmo. Entender bien esa porción de la escritura nos ayudará a leer el salmo que David escribió durante ese tiempo de la mejor manera. Y cuando no hay una pista de los detalles específicos de la situación original, y esto pasa con una buena cantidad de los salmos, podemos interpretarlos de forma más general. Una segunda perspectiva es la del pueblo de Dios. Los salmos han sido usados colectivamente por miles de años. Pregúntate, ¿cómo pudieron haber orado los salmos los creyentes del Antiguo Testamento? ¿De qué manera nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto, los oramos hoy en día? La belleza de tener siempre en mente al pueblo de Dios mientras oramos los salmos es que amplía nuestra perspectiva de nuestra vida y nuestros problemas para mirar a todo el pueblo de Dios a través de los siglos. Esto nos ayuda a recordar que no estamos solos en este mundo y que otras personas han vivido y siguen experimentando lo que afrontamos en la vida. Me encantan las palabras de un erudito. Él dice: cada vez que lees los salmos, estás orando, cantando y leyendo junto a una enorme multitud de testigos fieles a lo largo de los siglos. Las palabras que dices han sido habladas miles, incluso millones de veces antes. Cuando lees o cantas u oras, a tu derecha están Moisés y Miriam, frente a ti David y Salomón se arrodillan, mientras que por detrás vienen las voces de Jerónimo, Agustín, Lutero, Calvino y más, muchos más. Una tercera perspectiva que profundizará nuestra experiencia al orar los salmos es el Señor Jesucristo. Pregúntate, ¿cómo apunta este salmo a Cristo? ¿Cómo podría Jesús haber orado este salmo? A veces es fácil reconocer cuando un salmo contiene profecías que se cumplen en Jesús. Afortunadamente, el Nuevo Testamento nos ayuda con eso, ya que Salmos es el libro más citado del Antiguo Testamento en el Nuevo. Entonces, mientras lees el Nuevo Testamento, busca cómo puede proyectar una luz sobre Jesús como aquel que personificó los Salmos. Déjame compartir unos ejemplos. Si lees las narrativas de la pasión en los Evangelios, notarás que Jesús citó los Salmos en la cruz, como mencioné en la sesión anterior.
Jesús citó el Salmo 22:1 con las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? También citó el Salmo 31:5 cuando dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Su clamor en la cruz, tengo sed, según el Nuevo Testamento, fue cumplimiento del Salmo 69, que dice, para mi sed me dieron a beber vinagre. Vemos otro ejemplo en Hebreos 10. El autor de Hebreos escribe, al entrar Cristo en el mundo, dice, y entonces el escritor de la epístola citó el Salmo 40. Esto nos muestra que cuando Cristo vino al mundo, recitó las palabras del Salmo 40. Y saber que Jesús dijo esas mismas palabras exactas nos dará un entendimiento más rico del Salmo y de Cristo. Estas son las tres perspectivas que debemos tener en mente mientras oramos los salmos. Finalmente, analicemos 5 maneras prácticas en las que podemos usar un salmo para la oración. La primera manera, usa los salmos para calentar tu corazón. Cuando leemos los salmos, vemos que otros tienen una conversación productiva con Dios y nos unimos a esa conversación. Leer los salmos podría calentar tu corazón para la oración como un atleta que tiene que trotar para hacer su calentamiento antes de un partido. Puede que tengas varios versículos favoritos o salmos enteros que incorporas en tu rutina de oración o regularmente haces un ciclo por el salterio en tu tiempo devocional, pero esta es una manera en la que permites que la fuerte corriente devocional de los salmos te atraiga para que puedas llegar a Dios. Observemos, por ejemplo, el Salmo 100. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, y su fidelidad por todas las generaciones. ¿Cómo podrías no tener ganas de adorar a Dios después de leer estas palabras? Número 2. Ora los salmos textualmente. Orar los salmos letra por letra te dan palabras cuando te hacen falta. Mi esposa y yo con frecuencia queremos terminar nuestro día buscando al Señor, pero nos falta la energía física y mental a causa del trabajo y la ocupada vida familiar. Así que a veces leemos un salmo al Señor y meditamos en 1 o 2 versículos que nos impresiona. Esto nos ayuda a limpiar nuestro paladar espiritual de los eventos del día y entregar nuestros últimos momentos a Dios en oración. Mientras más nos sumergimos en los salmos, más nos equiparán para pensar, sentir y orar como Dios desea. Número 3. Aprende de las diversas estructuras de los salmos. Muchos salmos exhiben un camino de fe y confianza. Tomemos por ejemplo el Salmo 13. David comienza el salmo lanzando una queja en los versículos 1 y 2 con 4 preguntas que comienzan con ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? David claramente está angustiado, porque Dios parece distante mientras él está lleno de dolor y oprimido por su enemigo. David continúa su oración en los versículos 3 y 4 con una súplica para que Dios responda. Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos. No sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. David concluye en los versículos 5 y 6 con una declaración de confianza. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha llenado de bienes. En este salmo vemos una estructura en la que primero hay una queja,
luego una súplica para que Dios responda y finalmente una afirmación de confianza. La situación de David no cambió inmediatamente, pero él tomó la decisión de regocijarse en el Señor. Esta es una estructura simple que podemos seguir mientras oramos durante tiempos de ansiedad. Podemos descargar nuestras quejas delante de Dios. Podemos clamar pidiéndole al Señor que responda y que nos ayude, aun presentando argumentos delante de Él como lo haría un abogado delante de un juez. Pero en última instancia debemos llegar a un lugar de confianza y gozo en Dios, más allá de nuestras circunstancias. Entonces, mientras lees los salmos, fíjate en el ritmo de ciertos salmos y aprende de ellos. Número 4. Trata los salmos como si fueran un árbol de manzanas. Cuando leas los salmos, toma un versículo o dos como si tomaras una manzana de un árbol. Un miembro de mi familia recientemente se lamentó por una situación en la que alguien la acusó injustamente y prosperó como resultado. Ella dijo, quisiera saber cómo pensar y orar en esta situación. Esto me hizo pensar en el Salmo 37, que es exactamente para una situación así. Hay muchos mandamientos en este salmo que nos dicen exactamente qué hacer. Versículo 1. No te irrites a causa de los malhechores. Versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Versículo 4. Pon tu delicia en el Señor. Versículo 5. Encomienda al Señor tu camino. Nuestra pariente dijo, eso es exactamente lo que necesito. ¿Cómo convertirías eso en una oración? Podría ser tan sencillo como, Señor, ayúdame a no irritarme a causa de los malhechores. Ayúdame a confiar en ti, a poner mi delicia en ti y encomendarte mis caminos. Simplemente convierte los mandatos del Salmo en tus oraciones. Lo hermoso de orar este Salmo es que los mandamientos vienen con gloriosas promesas. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En otras palabras, cuando confías en el Señor, puedes descansar seguro, porque Dios eventualmente dejará en claro quién tiene la razón. Déjeme explicar el poder de orar este salmo en esta situación. Como ya lo mencioné, este salmo presenta mandamientos que debemos seguir que resultan en grandes promesas. Cuando pedimos la ayuda de Dios para guardar estos mandamientos, nuestras mentes no solo se instruyen sobre cómo pensar y confiar en Dios en una situación fastidiosa, sino que podemos clamar pidiendo la ayuda de Dios para guardar los mandamientos. Estos mandamientos son su voluntad, ya que están en su palabra. Así que podemos tener la confianza que Dios nos ayudará a guardarlos y, ya que los resultados fluyen por guardar los mandamientos, podemos tener la confianza de que Dios nos ayudará a cosechar todas las gloriosas promesas de las que habla este salmo. Aunque no todos los versículos de los salmos serán tan útiles como otros, te animo a que recolectes tus versículos favoritos de los salmos, los memorices y los uses en oración. A continuación te comparto 3 de mis favoritos. Moisés oró en el Salmo 90:12. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esta es una excelente oración para recordar la brevedad de la vida. David le pidió esto a Dios en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esta es una excelente oración para confesar nuestros pecados. David oró otra vez en el Salmo 139. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Esta es una excelente oración para la autoevaluación, que es una práctica vital para todo seguidor de Jesús.
permear tu vida de oración con los salmos es una de las cosas mejores y más sencillas que puedes hacer para mejorar tu vida de oración. Número 5. Trata los salmos como un árbol de Navidad. En lugar de tomar una oración del árbol, puede que lleves una oración y la cuelgues en el salmo, como lo harías con un adorno en un árbol de Navidad. Esto podría venir en la forma de expandir una porción de un salmo y agregar otras peticiones que se conectan con tu vida y experiencia. Hace poco leí el Salmo 115. El versículo 1 empieza así: No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. El versículo 2 continúa: ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está ahora su Dios? Parece ser que muchos estaban afirmando que Dios no estaba activo y que no guardaba sus promesas para con Israel. El salmista entonces continúa haciendo un contraste de nuestro Dios en los cielos, que hace lo que le place, con la insignificancia de los ídolos a los que sirven las naciones en los versículos 3 a 8. Pero entonces pensé, ¿cómo es que me vuelvo a ídolos inútiles, que no solo no me traen nada bueno, sino que roban la gloria que debo darle solo a Dios? Entonces oré: Señor, muéstrame los ídolos a los que yo sirvo. Ayúdame a deshacerme de los ídolos y a servirte solo a ti. No quiero guiar a mi familia o a otras personas a la misma idolatría que me tienta, así que por favor revélame mis ídolos ocultos. Cuando mi corazón clama, al igual que el mundo, ¿dónde está mi Dios?, ayúdame a no caer en la desesperación, sino a confiar en ti, mi ayuda y mi escudo. Más adelante en el Salmo, en el versículo 12, dice: El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá. Esto se conecta con el versículo 2. Así que agrego a mis oraciones: Señor, aun cuando el mundo se burle de tus hijos, sé que no me has olvidado. Me has bendecido con toda bendición espiritual en Cristo y disfrutaré una eternidad en tu presencia. Gracias por recordarnos y gracias por hacer crecer nuestra fe, por santificar nuestras vidas a través de pruebas y de tiempos de espera. Este es un ejemplo de cómo podemos colgar nuestras oraciones en un salmo, así como colgamos un adorno en un árbol de Navidad. Simplemente empezamos con un salmo y le injertamos oraciones de nuestras vidas para que éstas puedan ser moldeadas y transformadas por la poderosa palabra de Dios. Quisiera cerrar esta sesión compartiendo un desafío de un pasaje más del Nuevo Testamento que menciona los salmos. Efesios 5 ordena: Sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Vemos en estos versículos que una manera de ser llenos del Espíritu es hablándonos unos a otros con salmos. Esta no es una fórmula mágica para la vida en el Espíritu, pero sí nos muestra cómo Dios quiere que los creyentes reunidos canten juntos sus alabanzas y se dirijan unos a otros con la poderosa palabra de Dios, específicamente los salmos. Sí, los salmos son increíblemente útiles para la vida devocional personal y debemos estudiarlos y meditarlos lo más posible. Pero los salmos son increíblemente útiles para edificar a otros y para tener una vida llena del Espíritu como comunidad de creyentes. Mi desafío para ti es que se hablen unos a otros con salmos. Puede que sea al orar porciones de los salmos en tu grupo pequeño, podría ser al enseñar a otros a orar los salmos, cantar los salmos o simplemente recomendar un salmo a un amigo que tenga alguna necesidad. Pero el resultado, según Efesios 5, será que el Espíritu de Dios llenará a su pueblo de una manera especial. Espero que nos acompañes para la próxima sesión en la que iremos al Nuevo Testamento para observar las oraciones del apóstol Pablo.